2. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale con el look. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Córdoba te ama a vos. Naturaleza rodeada de arte, gastronomía, aventura, paisajes combinados con lo mejor de nuestra provincia. www.cordobaturismo.gov.ar. Córdoba Turismo. Vamos por más seguridad. Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense. De esta forma, reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito. Municipio de Morón, corazón del oeste. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa, una nueva emisión de Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta, todo el equipo que siempre nos acompaña y ustedes que son la razón de ser de este programa, sexta temporada, aquí en Conexión Abierta, una radio que se escuche, que se ve, con este formato en esta temporada 2021 de entrevistas más profundas, más a fondo, con más tiempo, con reflexión, con la posibilidad de tener a grandes figuras de la actualidad, que en este caso es Jorge Grispo. Voy a leer, para quienes no lo conocen, seguramente lo leyeron en alguna de sus columnas en Infobae y en algunos otros lugares, donde además preanunció su nuevo libro, Las crónicas en tiempos de pandemia, sobre ese tema y sobre otras cuestiones, por supuesto, de esta época, de lo que nos toca vivir. Vamos a hablar con Jorge. Jorge es abogado especializado en Derecho Corporativo, asesora y representa empresas en distintas especialidades, integra el Instituto Argentino de Derecho Comercial, realiza publicaciones periódicas, como les decía, y además tiene una larga trayectoria en el mundo académico y ahora también en los medios, porque, claro, comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salvador, se graduó en el 93, después hizo una maestría en Derecho Empresario en la Universidad Austral, y también un postmáster de especialización en Derecho Societario, también estudió en Los Ángeles en 2002, tiene una trayectoria académica y además se especializa en el derecho societario, de empresas, actividades que además le permiten esto que es tan interesante, vincular el mundo académico, el de la reflexión, el del tiempo, el del espacio, el del análisis con el mundo de la práctica y con el mundo de los medios y con el mundo de la escritura. No es habitual que los abogados en esta época se dediquen a escribir libros, no es habitual. Por supuesto, cuando uno piensa en la historia, uno sabe que los grandes héroes de las revoluciones liberales fueron periodistas, abogados. Karl Marx, el economista que nos dejó una teoría muy discutible, pero que nadie duda de su capacidad, fue periodista antes de que Engels lo ayudara a ganarse la vida. Es decir, que en ese ámbito de la escritura de los primeros líderes de este mundo liberal, de este mundo moderno, ahora posmoderno, sí era habitual encontrar abogados escritores. Jorge es una especie distinta porque le gustan los medios, porque escribe muy bien ahí y porque además acaba de publicar un libro que además lo veo reflejado en distintas marquesinas, publicitándolo en la ciudad de Buenos Aires, y lo felicito por esto. Jorge, un gusto tenerte, ¿cómo va? Hugo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, tu primera mirada, porque el libro no es, digamos, acaba de salir, ya tiene algunos días transcurridos, pero imagino que tenés como una primera impresión del libro en la calle, de las devoluciones que empiezan a llegar por los lectores. ¿Cuál es esa impresión y cómo se reactualiza en esta nueva ola de pandemia?
Mira, las sensaciones son varias. Uno cuando escribe un libro y sale a la calle es como dejar nacer un hijo, ya no es más tuyo y cobra vida propia. Lo que más me llamó la atención en este caso, yo tengo escrito 45 libros de derecho, tratados de 7 tomos, de 5 tomos, son obras de 5.000 páginas, 6.000 páginas, otro tipo de una actividad académica eh, muy trabajosa, lleva mucho tiempo escribir eso. La pregunta más recurrente de todas las personas que me conocen y con los que fui interactuando es ¿por qué escribí un libro que no era específicamente derecho, sino que tenía que ver más bien con, sin dejar la visión del derecho, con el enfoque o una mirada sobre la realidad nacional? Y la verdad es que en alguna medida es un poco, parafraseando a Sarmiento, sin la espada, pero con la pluma y con la palabra, que son las armas que tenemos los abogados. O sea, el escribir, el difundir ideas, el analizar lo que está pasando ahora con el fallo de la Corte. Entonces, fue salir un poco de la zona de confort en tiempos de pandemia, en ese encierro largo que tuvimos todos, donde uno se conectaba con el mundo exterior a través de una pantalla. Y en esa pantalla, independientemente del tamaño, iban pasando cosas. Y eso fue lo que me movilizó a escribir de manera crítica y reflexiva sobre la realidad nacional, lo que me parecía que estaba bien y lo que me parecía que estaba mal. Entendiendo que la discusión y el disenso en las ideas nos favorece a todos. O sea, que vos y yo opinemos sobre un tema distinto no significa que tengamos que ser enemigos o que pelearnos, son opiniones distintas y de la discusión que podamos tener como hombres de derecho o como civiles que no son expertos en derecho, vamos a salir enriquecidos los dos. Ahora, cuando vos ves que el caso Vicentín, que marca, que hay un par de artículos en el libro de capítulos sobre eso, que marca un punto de inflexión en lo que fue la primera etapa de un presidente de consenso, de venir a gobernar para todos, del comandante a cargo de la crisis de la pandemia, a una persona completamente distinta que se muestra tratando de avallazar determinadas instituciones, siendo que él también es una persona de derecho, me llevó como desde adentro me salió empezar a escribir sobre estas cosas que veía que estaban mal. Claro, y hago la corrección, la salvedad, claro, cuando me refería a que no es habitual que los abogados escriban libros, me refería a este tipo de libros, no a los Exacto, que sí, sí. son habituales, como pasa en otros ámbitos o disciplinas, médicos y otros, los contadores, por ejemplo, que sí están más habituados a producir contenido, pero en su propio ámbito. En este caso, vos te salís del ámbito, además con un género que es, te diría, la esencia del periodismo desde siempre. Si vos, como profesor de historia de los medios, si vos te remontás, incluso previo a las gacetas y a los primeros escritos, está vinculado con la crónica, ¿no? Con aquellos navegantes que escribían sus días y que después eso fue el primero de los géneros, que es la esencia del periodismo, las crónicas. ¿Por qué el título y a dónde querés apuntar? ¿Cuál es el objetivo de esta obra, Jorge? Bien, lo que vos referís en cuanto al título Crónicas tiene que ver exactamente con esto que dijiste, y en tiempos de pandemia porque era lo que estábamos viviendo. Apunto básicamente a dos cosas: a reflejar en tiempo actual lo que nos está pasando y a tratar de aportar una idea o una mirada diferente que podrá ser compartida o no. O sea, uno no pretende que todos compartan los mismos puntos de vista, que podemos tener las mismas visiones. Lo que he recogido fue muchas muestras de apoyo y de consenso en el ámbito, por lo menos en el cual yo me manejo. Ese fue un primer objetivo, poder expresar una mirada crítica y reflexiva sobre lo que está pasando en la actualidad. Pero también, como la pandemia es algo único, en este momento nosotros en la edad moderna no lo hemos vivido nunca, es la primera vez, ni vos, ni yo, ni nadie nos imaginamos
130, 140 días encerrados en nuestras casas, sin salir, sin contacto. O sea, en mi vida usé barbijo, y hoy es un elemento diario. O sea, han pasado cosas que realmente nos superaron a todos. A algunos se les dio por la cocina, a otros por engordar, a otros por hacer ejercicio. A mí me agarró por el lado de la escritura, en la manera de tratar de reflejar esto como una visión de lo que está pasando ahora, pero también dentro de unos años poder recordar qué es lo que pasó, quizás para no volver a cometer los mismos errores que cometimos ahora. O sea, en lo personal, la pretensión del autor, y es pretenciosa, es esa doble lectura. La lectura actual y la lectura desde el pasado de lo que pasó hoy. Está buenísimo, está buenísimo. De hecho, te confieso que los primeros días de cuarentena también me puse a escribir crónicas o artículos, que algunos publiqué en redes sociales, como un modo de expresar ese encierro insoportable. Y te acordás, Jorge, las primeras salidas, de ver a la gente con la cara tapada, era de película. Realmente hoy estamos más habituados a eso, aunque en la nueva normalidad, que no parece ser muy normal. De todas formas, es muy interesante lo que planteas. Es decir, por un lado, la memoria, el registro de lo que pasó, para que dentro de algunos años eso quede en los anales, en la historiografía de lo que vivieron, en este caso vos, como parte de una sociedad. Pero por otro lado, esta mirada interesante, estaba leyendo algún artículo, yo todavía no leí el libro, por supuesto lo voy a hacer porque mi esposa está leyéndolo, y ahí en un artículo vos hablás, y yo sé que el libro apunta hacia eso, a las cuestiones vinculadas con las empresas, con las dificultades económicas, con la Argentina, con sus imposibilidades y sus limitaciones, con la nueva normalidad. ¿Qué es lo que te interesa, digamos, conjeturar sobre eso? Mira, en cualquier país, no solo en Argentina, el empresario es el tipo que se juega la piel. No es el tío rico que veíamos en las series de chicos, sino que el empresario es el empresario pyme que tiene 4, 5 o 100 empleados, que pone su patrimonio en juego. Y lamentablemente nosotros tenemos un país que en materia fiscal es el segundo país del mundo con mayor presión tributaria, con 172 impuestos, ya perdí la cuenta, y estamos segundo detrás de las Islas Comoras, que es un conglomerado de 3 islas en África, que están en el medio del mar. Entonces, ya nos tratamos mal a nosotros mismos. Cuando vos ves las leyes laborales, la verdad que para el que quiere dar trabajo es un problema. O sea, cuando vos tenés leyes laborales que te castigan de esta manera, por ejemplo, el caso Walmart, lo que está pasando con el supermercado, o sea, es una locura. Claro, o sea, claro. Recordemos, lo compra de Narváez, el empresario, exacto. Y hay una discusión sobre el plantel que, avalado por un sector de camioneros, pide con una o doble indemnización o algunas cuestiones que son imposibles para quien invierte y necesita, digamos, poner en marcha esa actividad, ¿no? Es ridículo por donde se lo analice, no tiene sentido jurídico. Tiene el sentido del apriete sindical que permitimos en Argentina. Y son conductas que debieran ser sancionadas. Nuestro país, lamentablemente, y en esto somos todos responsables, estamos como estamos porque votamos como votamos, sufrimos de una moralidad crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Vos y yo, y muchos de los que nos están escuchando, más de una vez nos hemos cruzado un semáforo en rojo. Quizás con alguna justificación, no importa, sí, descuido, pero no se puede. No se puede. O sea, semáforo en rojo, tenés que parar. Cuando manejás por Estados Unidos, podrá gustar o no, hay una regla que yo la aprendí, que es, hay un cartel que dice stop. Entonces, esa regla significa que aunque no venga nadie, vos cuando llegás a la intersección de esa calle, si está el cartel que dice stop, tenés que detener el auto, esperar 2 segundos y después arrancar la marcha. No importa si hay tránsito o no hay tránsito, si viene un auto o si no viene un auto, estás obligado a parar. Las primeras veces que viajé no entendía por qué la gente, de manera, a mi entender,
erróneamente estúpida, paraba cuando no venía nadie, seguí de largo. Y después entendí que cuando una sociedad cumple las reglas, por más que sean tontas, por más que sean lo que uno lo quiera poner, es una sociedad mucho más ordenada y más vivible. No es una sociedad tóxica como la que tenemos hoy. Entonces, para nosotros, como argentinos, tenemos este problema cultural que yo lo llamo amoralidad. Carlos Nino, recordado filósofo y jurista argentino, hablaba de anomia boba. Estamos hablando de los mismos conceptos. O sea, como sociedad, como colectivo social, independientemente del color de la bandera política, respeto todas las ideas, derecha, centro, izquierda. A mí no me molesta discutir ideas. Lo que me irrita, por eso decía, sin la espada, pero con la pluma y la palabra, es esto de que no cumplamos las normas. Entonces, discusiones que he tenido con amigos míos que me han invitado a asados en plena pandemia. Disculpame, te agradezco la invitación, no voy. ¿Pero por qué? No seas tonto. No, porque está prohibido. No, bueno, pero no lo cumple, no importa, yo lo quiero cumplir. Pero quiero empezar por cumplir para poder decir o señalar al que no cumple, pero no como no el señalamiento del botón, el señalamiento de decir, la piedra, sino más bien construyamos mostrar un ejemplo. Construyamos una sociedad mejor. Claro, claro. O sea, me hiciste acordar con el cartel de Stop que un amigo le pasó un domingo a la noche también, no había nada, o sea, no es que no había nadie en esa intersección, no había nadie en esa zona. Entonces, casi detiene, pero no llega a frenar, y pasa muy despacito y sale un policía. La multa. Entonces, ante la multa, le dice, pero no hay nadie, qué sé yo. Y le dice, pero dice stop, o sea, no dice lento, a 5 kilómetros, mire que no haya nadie, dice pare. Pare es pare. Entonces, está muy bueno lo que decís vos, porque en Estados Unidos Dios es la ley, o la ley es Dios. Es decir, para cualquier ateo que no crea en otro Dios, ese es el Dios. Y todos dicen amén a eso porque es lo que entendieron como constitución en 1776, que además como país moderno fue la única que fue publicada en un periódico en esa época, ¿no? Thomas Jefferson, si no mal recuerdo. Exacto. Que no lo hicieron las revoluciones liberales ni la francesa y demás, publicaron la Constitución. Es decir, que ellos constituyen, interesante este punto, constituyen un pacto social, como diría Rousseau, y lo cumplen bastante mejor que nosotros al menos, que somos indomables si querés, ¿no? No cumplimos con las normas mínimas. Ahí hay un problema cultural, ¿no? Que vos reflejás ahí en el libro también. Sí, trato de reflejarlo cuando hablo de la viveza criolla y de por qué los argentinos tenemos poco apego a cumplir las normas. Y ponía este ejemplo del asado. Entonces, y acá hay ciertas cuestiones. Vos como periodista y abogado, yo como abogado, no somos funcionarios públicos, pero uno está obligado a dar el ejemplo. Claro. Ahora, si vos y no yo soy abogado, estudié un poquito de Derecho en Salamanca, pero no soy abogado. Pero de todas maneras, en cualquier caso, es lo que vos decís. Estamos obligados y claramente tenemos un problema. Mirá, me encontré con una persona que dice, ¿vos no te vacunaste? Y le digo, no, si a nosotros no nos corresponde. A mí me correspondería por docente universitario del agua, pero no lo hice porque entiendo que hay, no me rasgo las vestiduras, pero para ir conforme a lo que vos estás diciendo. Pero entiendo que hay otros antes. Dice, no, porque yo puse que soy hipertenso, la misma edad que yo, y puse otro domicilio. Le digo, eso está mal. Bueno, le digo, si no es un sálvese quien pueda, ¿viste? O sea, tenemos un problema. Por supuesto que todos queremos vacunarnos. Ahora, si no te corresponde, no te corresponde. Digamos, lamentablemente, el gobierno hace mal las cosas, pero hay una ley que hay que cumplir, ¿no? Me parece que ahí tenemos un quilombo nosotros de respeto a la norma, ¿no? Vos que conocés viene con el ADN argentino y desde la época del virreinato del Río de la Plata, donde los impuestos que iban a la corona española eran tan altos que le empezamos a buscar la vuelta para hacer negocios puertas adentro, y todos los temas aduaneros no son un invento actual, vienen desde la colonización.
Y a partir de ahí se acuña estoy resumiendo muchísimo, pero este concepto de viveza criolla, que lo llevamos en el ADN nuestro. Con lo cual, ¿por qué es importante la educación y educar bien? Educar a un chico o a un adolescente es enseñarle a pensar, no es adoctrinarlo. Son dos cosas distintas. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema de educación mejor que el que hoy tenemos, con docentes que ganen lo que tengan que ganar, que no estén devaluados como están hoy, porque esa es la otra cara de la moneda. Quizás cuando vos y yo íbamos al colegio, hace mucho tiempo atrás, la situación de los docentes era un poco distinta o bastante distinta a lo que es ahora. Eso también hay que reconocerlo, pues es un juego de contrapesos. Uh-huh. Ahora, yo siendo presidente de la nación, jamás me alquilaría de una nación pobre, pues somos una aldea pobre del sur del mundo, no me alquilaría el avión de Messi para ir y venir a un país. Tengo que dar un ejemplo de austeridad. Viajaría en business, en una clase ejecutiva de un avión, que quizás salga lo mismo, o un poco menos, pero tengo que dar el ejemplo. Claro. Y la educación empieza con el ejemplo que nos dan. Sale un fallo de la Corte. Cuando sale un fallo, y esto te lo digo como hombre de derecho, a uno le gusta y a otro le parece que está mal. O sea, es así, es así acá y en todo el mundo. Siempre. Pero yo me tomé el trabajo de leer las 91 hojas del fallo. Técnicamente, vos le podés dar dos lecturas a cualquier expediente. La lectura del expediente cosido, de lo que está en papel, en hoja y papel en un expediente digital ahora. El expediente en sí tiene una lectura, y después le podés dar una lectura política. La lectura procesal y técnica del fallo de la Corte, le guste el que le guste o no, es correcto, es un fallo correcto. Te podrá gustar más una palabrita, otra podrá estar de más, otra de menos, pero el fallo dice lo que tiene que decir. Y en una democracia republicana tenemos que entender que el contrapeso de los poderes del Estado es justamente un contrapeso. O sea, vos tenés un poder ejecutivo autónomo, un Congreso, un poder legislativo autónomo y un poder judicial autónomo. Y la única función del poder judicial es ser custodio de la Constitución Nacional. Ese es el trabajo de la Corte. Entonces, que salgan de los funcionarios. Hoy escuché la frase esta: si quieren venir, que vengan. Pero, ¿de qué estamos hablando? Por Dios. Yo lo venía pensando porque esto nos quedó, digamos, reciente. Es una frase, discúlpame, Hugo, es una frase dicha por un dictador que nos costó una guerra con 685 chicos muertos y que atrás de la guerra vino un montón de miseria. Estamos todos locos. La frase que dijo Galtieri. En el 85. Exactamente. Y ahí es donde uno ve, a ver si en esto coincidís o no, que también la calidad de nuestros dirigentes, más allá de los problemas culturales de nuestra sociedad que nos, por supuesto, involucran, porque los dirigentes además son parte nuestra, aunque no nos gusten algunos y nos gusten más otros, los dirigentes pareciera estar cada vez, o sea, estar en el marco de la degradación de la Argentina, en términos de su calidad, incluso para hablar, para posicionarse. O sea, yo veo al presidente, esto es una opinión, lo veo sentadito en esa sillita de costado, mirando y hablando de manera rabalera, y no me genera el respeto que me parece impone la forma, porque forma y fondo, si bien no son lo mismo, se parecen. Entonces yo veo a los mandatarios del mundo, de los países más importantes, ubicados de otra manera, con otra presentación, con otro cuidado de las palabras, del lenguaje. Hoy en un momento el presidente dijo: a vos le dijo refiriéndose a la Corte, a vos que no sé, me cuestionás los datos científicos. O sea, uno ve en eso, y me extraña de un hombre como Alberto Fernández, que además es un hombre cercano al lenguaje por su uso y porque es del ámbito del derecho, que en este caso utilice mal las palabras. Realmente, en ese sentido creo que estamos en un problema. No te quiero meter en la grieta política, pero esto es una opinión en el marco de entender que la Argentina es un todo. No podemos separar
los unos y los otros, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos matices y hay muchas argentinas dentro del país, también hay una en sí misma que tiene una pobreza cada vez mayor, tal vez una degradación en una economía cada vez más pequeña, con más problemas. No sé, ¿cuál es tu visión? Mira, lo que vos comentabas recién me hizo acordar una anécdota que cuento en el libro, y que es la siguiente. Estaba hablando con un político viejo, retirado, uno de esos monos sabios viejos que están por la vida, y me dice, frente a la pregunta mía, ¿qué nos está pasando? Me dice, ¿sabés qué pasa, pibe? Nos faltan más nombres de calle. Digo, discúlpame, no te entiendo. Pues estaba hablando de la política nacional. Digo, pero ¿por qué me decís que nos falta nombre de calle? Y porque no les da para ni cortadita, me dice. Los dirigentes que hoy tenemos no les da el piné. No están a la altura de las circunstancias. Y él no hablaba en términos de grieta de uno o del otro lado del mostrador. Él hablaba del abanico. Me dice, vos acá no tenés estadistas, no tenés alguien que lea el futuro, no tenés alguien que pueda ver qué es lo que está viniendo en el mundo. Entonces, es muy difícil que como país encontremos una salida, porque somos un país que necesitamos uno que nos guíe, porque es la cultura nuestra. Entonces, me parece que, y en coincidencia con lo que vos decías, Hugo, nos faltan más nombres de calle, lamentablemente. Y también, en cuanto a lo que decías del presidente, hay alguien que dijo, no me acuerdo quién, no hay nadie que resista un video viejo o una serie de datos viejos. Un archivo, claro. Un archivo. A ver, cuando vos mirás las declaraciones del actual presidente de hace 5 años atrás y lo comparás con lo que dice ahora, lamentablemente, sea profesor de la UBA, sea lo que sea, es nuestro presidente, pero me da mucha tristeza, vos no podés comprar el prestigio en el kiosco de la esquina. Claro. O sea, cuando no uno tiene una conducta... opuesto, ¿no? No puedes haber cambiado tanto. Todos cambiamos un poco, pero opinar lo opuesto a lo que opinabas hace un tiempo, en eso es más coherente. Yo ayer lo decía en La Nación, en la tele. Cristina es más coherente en eso. Siempre estuvo atrincherada, si querés, fue, bueno, muy dura en su mirada, le responde a la corte. Bueno, por supuesto, yo estoy en las antípodas de su manera de hacer política o de lo que... Pero aún con todas las diferencias, me gustan más otro tipo de políticos, pero aún así, ella suena más coherente que el propio presidente. Por eso, tal vez, lo que está en juego es la confianza y la credibilidad de un gobierno que encabeza él, pero que empieza a trinar un poco, ¿no? Porque tiene fuego amigo, porque tiene un problema externo, porque no resuelve desde la gestión, porque este es el escenario completo, por lo menos mirándolo así rápido. Desde la historia del derecho, nosotros hoy tenemos una democracia que está de mudanza. Es como si lo hubiésemos puesto en un camión de mudanza y la estamos llevando no sabemos a dónde. ¿Y por qué digo esto? Porque no es normal que un presidente sea elegido o ungido por quien decide ser vicepresidenta. O sea, no es normal. No, para nada. No digo que esté bien o que esté mal. No, pero es un hecho. Bien argentino, Jorge. Un hecho anormal. ¿No? Pero que define quién marca la agenda del país. ¿Qué temas son los que discutimos hoy? Los temas de la agenda de la vicepresidenta. Nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra, la que marca la agenda del país es ella. La que define en el gobierno qué funcionario se va y quién se queda, pareciera ser que es ella. Y ella tampoco se ocupa de desmentirlo, con lo cual uno puede asumir que es la que realmente tiene la fuerza de los votos. Si hay algo que todos los argentinos sabemos, es que nuestro actual presidente no sería presidente por sus votos propios. Entonces, en un sistema de gobierno presidencialista, de mano dura, de mano fuerte, que es como el que tienen los sistemas presidencialistas como el nuestro, necesitas un presidente fuerte que pueda tomar decisiones. Entonces, cuando vos pones la democracia argentina o de cualquier país en un camión y la llevas de mudanza sin saber a dónde vas, es muy peligroso,
no solamente para los que no lo votaron, para todos, porque estamos todos en el mismo camión. Y si ese camión choca, vamos a terminar todos estrellados. ¿Qué es lo que está por pasar? O sea, nosotros queremos volver a la normalidad. Era una charla que tuve con unos amigos el fin de semana. Y mi pregunta fue, perdón, ¿a qué normalidad queremos volver? El 2019, comparado con hoy, parece el paraíso. Y en el 2019 estábamos en plena crisis. Entonces, la normalidad nuestra, como país anterior a las pandemias, era ir de crisis en crisis. Si vos mirás la historia argentina, es un electrocardiograma con algunos picos buenos, pero muchos malos. Hay un libro que se llama Los que pasaban, que lo escribió un ex ministro de Educación de los primeros gobiernos, 2016, 2020, no me acuerdo ahora el nombre, lamentablemente, pero el libro se llamaba, para que le interese, Los que pasaban, que hablaba sobre la recurrencia de las crisis argentinas. Y si eso vos lo extendés a la actualidad, te diría que en promedio cada 10, 12 años somos un país que tiene una crisis muy fuerte y cada tanto una terrible. Entonces, cuando me dicen a mí, quiero volver a la normalidad, y yo no sé si quiero volver a la normalidad de las crisis anteriores, de la crisis que trajo la grieta, que hoy está más vigente que nunca y más dura que nunca. Tengo un presidente que cuando asumió, y yo le creí, dijo, vengo a cerrar la grieta, y parecía en sus primeros actos que iba a cerrar la grieta, y hoy lo escuchamos vomitando contra la Corte Suprema porque no respeta un fallo. Que puede decir, el fallo no me gusta y está en todo su derecho. Pero un presidente no puede estar sentado en el mismo atril, en el mismo escenario, donde un intendente dice si quieren venir que vengan. Claro. Y somos todos defensores de los derechos humanos. A mí me tocó vivir en los tiempos de la dictadura militar. Si bien era joven, chico, tengo recuerdos de ver camiones desfilando por atrás de la cancha de River, el ejército, las sensaciones que se vivían. Respiré ese aire, lo viví, y es horrible volver a esa época. Entonces, jugar con este tipo de situaciones frente a la institucionalidad está mal. Está muy mal, está muy mal. Ahora, cuando viste, ya uno empieza a tener unos años, mirás en perspectiva hacia atrás, la memoria nos ayuda a mirar a lo lejos y también queremos mirar hacia adelante. Y vos como hombre del derecho, de las letras también, como escritor, como quien se reúne con empresarios importantes, porque entiendo que defendés empresas y por ende a sus propietarios, muchos están yendo. El caso para mí, el caso de Mercado Libre es el caso tal vez más emblemático, porque Galperín, un joven brillante que en cualquier país, Marco Galperín, sería bienvenido como Bill Gates o Steve Jobs. Acá lo expulsamos, porque los sindicatos, como decís vos. Bueno, este dato de hoy me llamó mucho la atención, también lo comenté en La Nación, que el Pata Medina, acusado de asociación ilícita, titular de la UOCRA, y que estuvo detenido hasta hace 5 minutos, estuvo con los llamados presos Cane Seiza, Cádiz se agarra trompada, se le apareciera a quienes se supone están más cercanos a él para medio en un acto de extorsión, de patoteril, diciendo tenemos que estar nosotros acá porque las casas estas no sé cuánto. Es un escenario cuasi mafioso ese. Bueno, en ese contexto, ¿vos tenés expectativa? Digo, sé que sos un hombre optimista, con mirada positiva, pero ¿qué dejás entrever en el libro, en estas crónicas de la pandemia? ¿Que hay una Argentina posible mejor o que no hay otra salida que no sea Seiza, por resumirlo? Bien, siempre hay una Argentina mejor, siempre, en eso vamos a ser optimistas hasta el último día. Lo que sí creo que lamentablemente el corto plazo está jugado. O sea, el partido del corto plazo es un partido de anomia, de una sociedad distópica, de mucha confrontación, que es lo que estamos viviendo. Eso corto plazo es una década, 2 décadas. ¿Qué ubicación, qué horizonte temporal? Mirá, si hablas de una generación, tenés que hablar de 20 años. Y hoy tenemos chicos de 20 años que nacieron en casas u hogares o
o casillas, porque hay gente que no tiene hogar, Sí. donde el único ingreso de toda su vida siempre fue la dádiva estatal. Total, O sea, ya totalmente. tenemos una generación de chicos educados en que el Estado es el que me tiene que dar de comer. Transformaron a los ciudadanos en clientes. Y eso es muy difícil de cambiar. Mm. Tenés 22 millones de argentinos promedio que reciben un cheque del Estado. Algo les viene a ese hogar, va del Estado. La mitad de la población. O más. Es terrible. Tenés un país que lo sostienen, creo que 2, 3 millones, no sé cuántos somos los argentinos, pagamos impuestos. O sea, es inviable por donde lo miremos. Ajá. Sacan el impuesto a la riqueza, pero no se bajan un 5%, un 10% la dieta, como una forma de solidarizarse y tener un discurso ecuánime. Le piden vamos a pedirle un esfuerzo a los más ricos, me parece perfecto. En Estados Unidos también alguien lo dijo y está perfecto. Y es una idea, podré estar de acuerdo o no, pero es válida. Pero ellos no se tocan nada. Cierran Pero comercios, cierran a las pymes, porque hay, bueno, obviamente crecimiento de casos porque no hay vacuna, pero ellos no se tocan un peso, ¿eh? Ellos siguen cobrando lo mismo. Bueno, tenés los bolsos de la televisión pública con efectivo que nadie me puede explicar, tenés una funcionaria de una institución importante, defensora de supuestos derechos, que a su propia trabajadora social le paga, supuestamente, es lo que se dijo en los medios, no conozco la causa, así que no puedo hablar en particular del caso, pero no tuvo el tino de decir, pongo mi renuncia, me voy, no puedo, o sea, pero sí echamos a un diputado que en un Zoom le tocó los senos a su pareja. Entonces, esta normalidad nuestra es muy difícil de que en el corto plazo, volviendo a tu pregunta, sea solucionada si no empezamos a cambiar nosotros la forma de ser. Por eso cuando me invitan a un asado, y quizás no me sienta cómodo yendo, porque no quiero incumplir una norma por más que me parezca que está mal, porque es la única manera que siento que puedo exigir que se cumplan las normas. Clarísimo, Jorge, y comparto, suscribo al pie lo que decís. Y te agrego, a ver si en una se compartimos esto o no, porque de eso se trata, del disenso constructivo. Hay todavía, con el fallo de la Corte se lo pudo ver, diferencias con el proyecto Venezuela, incluso con el proyecto Santa Cruz. Quienes conocen Santa Cruz saben que arrasaron con la justicia. Con el proyecto Venezuela, ni que hablar con el proyecto Cuba, ese eje bolivariano que también aplicaron en Bolivia en buena parte, de fundar un nuevo país, es decir, tirar a la basura la Constitución, hacer una nueva, una suerte de autocracia. El poder es el poder omnímodo, es el hegemónico absoluto, el poder ejecutivo, y el resto a la basura. Y acá la Corte les pone un freno. ¿Eso es esperanzador en términos de la República, Jorge? Sí, absolutamente, pero es esperanzador desde el punto de vista que se aplicó el derecho, independientemente que le guste a uno y no le guste al otro. Entonces, cuando vos tenés una Corte que aplica el derecho, tenés ahí el custodio último que va a estar. También es cierto que se critica la justicia de un montón de cuestiones que son criticables, pero yo entiendo que la justicia tiene que lavar sus trapos sucios puertas adentro y tendrá desde la Corte, que es la cabeza del Poder Estado, que hacer los deberes y conseguir una mejor comunicación con la ciudadanía, que la gente confíe en la justicia. Cuando vos tenés un país que confía en la justicia, tenés un proyecto de país posible. Porque si vos y yo tenemos una disputa, tenemos dos soluciones. O nos agarramos a piña y gana el más fuerte, o vamos a un juez y lo decidimos. Entonces, siempre es mucho más sano tener un juez que te dirima cuando tenés una diferencia y confiar en que va a tomar la decisión que tenga que tomar. Porque además es más racional, lo otro es más animal, más primitivo, que de algún modo, mirá qué interesante, ¿no? Es en parte lo que nos pasa. Las sociedades más modernas son, no sé si la palabra es civilizadas, pero más armónicas, menos disruptivas, menos alocadas, como las personas mismas. Cuando vos ves a alguien con mayores dificultades, con un horizonte temporal
mucho más limitado porque no puede pensar en una carrera porque no sabe si come a la noche, es alguien que se supone va a ser más reaccionario. Cuando vos ves a alguien más templado, más educado, más elegante, más racional, con más capacidad de escuchar, digo, pensándolo, ¿no? Pensaba en Durkheim, que es uno de los padres de la sociología, que comparaba el cuerpo social con el cuerpo humano, ¿no? Y los órganos que somos nosotros. Tal vez la Argentina locada, la civilización y barbarie, también nos explique bastante en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, no solamente eso, sino que vos tenés acá el pacto social de Hobbes, de Thomas Hobbes, que es vos cedés tu libertad personal, le das el poder de policía al Estado y a la justicia para que resuelva los problemas, pero porque tenés la esperanza de que eso va a funcionar. Ah, claro, y que va a ser mejor que lo que vos tenés, ¿no? Y que va a ser mucho mejor que estar agarrándome las piñas con todo el mundo cada vez que tenga una diferencia. Que es lo salvaje, ¿no? El estado salvaje, claro. El mundo salvaje. Entonces, lamentablemente, nosotros hoy como país tenemos una situación muy compleja porque más de la mitad de los argentinos son pobres o carenciados. Entonces, el pobre o carenciado, y lo digo con todo el respeto del mundo, no para señalarlo o descripción, claro. sino con la sensibilidad que me genera. Por ejemplo, el viernes pasado a las 7 de la mañana yo tenía que ir a mi dentista, llegué un rato antes y di una vuelta a la manzana por Santa Fe y Talcahuano, pleno zona centro capital, pero podría haber sido lo mismo en cualquier lugar del país. Vi 7 personas durmiendo en situación de calle. Tristeza. Desgarrador. 2 eran un matrimonio, una pareja, ancianos abrazados por el frío con mantas sucias que te daba ganas de abrazarlos y poder ayudarlos. Claro. Otro, también un señor mayor con su perro fiel durmiendo a los pies y tapado con mantas y diarios, pues la verdad que hacía mucho frío. O sea, en una vuelta a la manzana conté 7 personas. Yo tengo mi estudio en Florida y Tucumán. La cantidad de locales cerrados que hay es terrible. Entonces, tratamos mal a los empresarios, cobramos impuestos, generamos pocas condiciones de inversión, tenemos más de la mitad de la población en estado de pobreza o de miseria. Se hizo una encuesta a fines del 2020 donde las 3 prioridades principales de los más carenciados son comer un plato al día, tomar agua y conseguir un celular. Antes era la zapatilla, ahora el celular reemplazó a la zapatilla. ¿Por qué? Porque el celular te permite 2 cosas. Conectarte, cobrar la asistencia que te da el Estado, poder generar todo ese circuito, y también te permite a través de las redes sociales poder ver un poco de vida ajena a la miseria que vos tenés. Qué interesante. Entonces, esa gente, y esto yo lo sostengo en el libro y en varios de los artículos, cuando vota, no vota libremente, no es un voto libre. Claro. Porque yo tengo que votar al que me da de comer y al que me está dando de comer, o al que me va a dar de comer. No me interesa quién es el mejor candidato, quién no es corrupto, quién no tiene denuncias. No me interesa nada. Me interesa cómo yo y cómo... No ocupa lugar en esa necesidad, no es un problema. Tenemos que entender que de lo que estamos hablando nosotros y las personas que nos escuchan, no habla todo el mundo. Totalmente. Es muy bueno lo que decís. Yo vengo pensando lo mismo, Jorge, ¿sabés? Y lo vengo charlando con distintos intelectuales y está bueno esta conversación, porque también lo vengo hablando con los llamados punteros del conurbano, viste que uno hace investigaciones. Bueno, los mismos que nos mandan videos de las ferias que nosotros emitimos y mostramos como un hecho de supervivencia natural, es decir, la gente sale infectada a la calle. Me contaba una persona, una mujer que conozco de Lomas de Zamora, que toda la vida estuvo ahí al frente, me dice, acá nos medicamos entre nosotros, tenemos grupos donde, che, mirá que Pepito o Pepita está infectado, bueno, que se tome, y lo tengo anotado, clavuxolina, no sé cuánto, y salen a laburar igual, van a la feria igual. Bueno, a esas mismas personas yo les pregunto, para escribir, por supuesto, y para poder dar cuenta de la información que me transmiten, rechequeándola,
les pregunto sobre el aspecto de los alimentos. Un paréntesis. Ese Jorge periodista que observó a la gente en la calle, ese Jorge escritor, Jorge Gripo escritor, es muy interesante, te lo digo, te lo comparto porque lo que vos hiciste con esa vuelta a manzana y esa descripción fue muy, muy impresionante y es muy bueno. No todos tienen esa mirada, ¿viste? O sea, no mirar el paisaje, ¿viste? Y detenerse en algunos aspectos es algo distinto a lo que hace habitualmente un abogado. En general, Sí. como un médico o como cada uno, digo, eso es más de periodista y de escritor que de abogado, Jorge. Pero bueno, cierro paréntesis, es una apreciación de mi parte. Cuando les pregunto, les digo, yo hace tiempo vengo haciendo ese relevamiento así muy, muy, digamos, muy así, no metódico, sino de consulta de fuentes, y me cuentan que, claro, la gratitud en general al kirchnerismo viene por eso, porque le acercaban bolsas de comida desde siempre. El gobierno Cambiemos un poco menos, aunque mantuvo los planes. Ahora, las bolsas que están dando en los últimos meses son bolsas muy escasas y la discusión empieza por eso. Incluso por las iglesias que son más afines al gobierno, reciben mejores donaciones que las otras. Fíjate, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿entendés? Para entender a qué nos referimos y dónde está la discusión de fondo y por qué muchos dicen que Macri no pudo volver a ganar. Porque Macri pensaba en darle cloa, que los tipos estaban esperando poner algo en la parrilla, ¿entendés? Esa Se situación. ganan, se ganan elecciones con la heladera, no con la vereda. Y esto los políticos lo saben. Entonces, cuando vos gobernás para ganar una elección y no para sanar una nación rota, no estás gobernando bien, porque estás gobernando para vos, no para la gente. Sí, veo que Entonces, utilizaste ese concepto de nación rota en una nota de Infobae, ¿no? Me quedó porque sí, no es una palabra muy habitual. Nación rota, decís, ¿no? sí, sí, porque es Rota, lo que rota, siento. a ver. Y sí, porque cuando vos discutís y con el que discutís lo tratás como tu enemigo o es tu enemigo, no tenés consenso posible. No vas a tener. O sea, no creo que ni Macri tenga toda la razón, ni Cristina tenga toda la razón. No creo que Macri esté todo equivocado, ni Cristina esté todo equivocado. Me parece, uno de los artículos es, tenemos que sacar una ley de acá en adelante, no se jode más. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si el peor problema que tiene la expresidenta son las causas judiciales, bueno, busquemos un consenso donde no pongamos de rehenes a los hijos de uno y de otro, tengamos un país civilizado, dejemos el pasado atrás por un rato y concentrémonos en arreglar el problema que tenemos, porque el barco se hunde. Lo hablo desde el pragmatismo, o sea, si hay algo que trato es de ser pragmático en las cosas. Entonces, realmente, si Balbín se pudo sentar con Perón, Perón lo persiguió y lo metió preso, o sea, pero se sentaron. Menem y Alfonsín, no sé si se odiaban, pero no se tenían mucho agrado, pero cuando se tuvieron que juntar para el Pacto de Olivos lo hicieron, y es la Constitución que hoy tenemos. Entonces, la historia nos demuestra, y si seguís la historia universal, hay infinidad de ejemplos, Mandela, podemos hablar un montón de cosas, Gandhi. pero Gandhi, miles de ejemplos, miles. O sea, entonces, cuando la responsabilidad de nuestros dirigentes no los lleva al diálogo, la responsabilidad pasa a ser de los que votamos, de los que estamos con la posibilidad de tener un techo y comida y nos permite pensar, pero también de los que su prioridad no les permite pensar, sino que están tras el vaso de agua y el plato de comida diario. Entonces, esta distopía, esta doble realidad, o triple o quíntuple realidad que tenemos en nuestro país, hay que entenderla para poder sanarlo. Por eso vuelvo a lo que te decía antes. Si gobernás por la heladera y no por el futuro, te estás equivocando. Y las cuentas tarde o temprano se pagan. Por eso en su momento el gobierno actual, el kirchnerismo, perdió la elección que perdió en 2015. Por eso Cambiemos perdió la elección que perdió en 2019.
y vaya a saber lo que va a pasar en las elecciones que no sabemos cuándo van a ser, pese a que la Constitución dice cuándo tienen que ser. Con lo cual, vos me estás diciendo, o leo, o intento descifrarte, o ver entre líneas qué es lo que decís conceptualmente, y es que si no hay un consenso, seguimos rotos. Y lo roto no se puede arreglar si algunas de las partes no ceden un poco. ¿Es eso lo que también implícitamente estás diciendo? Mira, más de 30 y pico de años de profesión en el conflicto societario, soy director en varias empresas, ya tengo experiencia en el conflicto porque he trabajado y vivido el conflicto, de solucionar los conflictos durante muchos años. Me enseña que, por ejemplo, un conflicto societario, y esto es una regla que le aplico en la carrera, se arregla en 6 meses o en 10 años, pero nunca en el medio. Porque lo arreglas, o porque las partes o arreglan rápido porque son inteligentes y se pueden sacar el problema encima, o lo arreglas después de 15, 20, 30 demandas, denuncias penales, demandas, impugnaciones de asamblea, peleas, y cuando uno se cansó o se murió. Vida perdida, ¿no? Energía y vida perdida. De necios y porfiados se hacen ricos los abogados. Claro. Nada más que de necios y porfiados estamos hundiendo a la nación. Claro. Entonces, no es el país que le quiero dejar a mi hijo, y seguramente ningún argentino quiere eso para lo que viene. Entonces, si no hay consenso, no hay solución. Jorge, un par de preguntas finales. Contame algo de tu familia, ya que la mencionás, y contame algo de vos como profesional exitoso, pero que, digamos, sin conocerte tanto, te sigo, te veo, sé de tu trayectoria, sé que no quiere quedarse acá, quiere ir por más. ¿Por qué vas? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué te gustaría? Mira, en mi carrera llegué a donde quería llegar. O sea, hoy tengo la suerte, ya hace años que no tengo que ir a buscar un cliente, gracias a Dios. Me fue muy bien y estoy cómodo y a gusto con lo que hago. ¿Cuál es el secreto para los jóvenes que escuchan el programa, o no tan jóvenes? Digo, me sigo levantando todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, aunque no lo necesito. Atiendo todos los llamados que tengo, respondo todos los mensajes y nunca me la creí. Siempre sé y empiezo cada día sabiendo que hay algo para aprender. Buenísimo. Y es trabajar, trabajar y trabajar. Tengo un estudio, la verdad, que 30 abogados, que la verdad son todos seres humanos excepcionales, un equipo de trabajo que me respalda, que es espectacular, y la verdad que la paso muy bien trabajando y me gusta lo que hago. O sea, el secreto un poco es eso. La verdad no voy por más, nunca quise un cargo público, me lo han ofrecido infinidad de veces, nunca me interesó. No tengo vocación de función pública, no digo que no lo sea, pero me preguntás hoy, no es lo que busco, no me interesa, estoy cómodo con lo que hago, y soy más tenista que abogado, si se quiere, pues le dedico mucho tiempo al deporte también, con lo cual ese es mi mundo, entre la pluma y la palabra y las cuerdas de la raqueta de tenis. Muy bien. Y seguramente con otro libro, porque este está funcionando muy bien. Contame si querés, si no, por supuesto, tu vida privada. ¿Cómo es tu familia? Porque te veo muy familiero, y yo soy tremendamente familiero. Es mi estructura, la familia, mi vida, te diría. Digamos, y después, contame cómo te está yendo con el libro, dónde la gente puede adquirirlo. Lo vi difundido, mira, estaba subiendo, miré de reojo así, iba con la moto a punto de subir la Ilía. Miro hacia un cartel y te veo ahí en la foto, en la autopista Ilía, también en algún cartel muy importante, con mucha difusión, ediciones de Idea ahí con Hugo Duvaldo, que también va en crecimiento. Todo un conjunto con muy buena energía. Pero bueno, contame entonces. Mirá, familia, tengo una esposa maravillosa, casado desde los 19 años, así que ya perdimos la cuenta.
Como yo, igual, a los 20 sí, en mi caso. Mi hijo de 28 años tiene su propia empresa, él es gamer, está con todo el tema este Buena de onda. los e-games, de los eSports, que es un mundo realmente asombroso, para mí inentendible, pero bueno, lo aprendí. De hecho, la silla en la que estoy sentado me la regaló él, que no es una silla de abogado, claramente, sino de gamer. Pero debo confesar que es muy cómoda para estar varias horas sentado. Y tenemos 2 perros maravillosos que son parte de la familia y nos acompañan todo el día. Así que Bueno. este es un poco el esquema familiar. Y me decías del libro, que bueno, tuvo réplica en muchos medios y Sí, está. la verdad que me ¿Dónde sorprendió. sigue? Contaba un poco los detalles. Así Me sorprendió mucho. En primer lugar, un gran abrazo a Hugo Tubaldo, un gran amigo. Cuando le propuse el libro, creo que no dudó ni 3 segundos en decirme que sí, porque claramente no es un libro de abogado para abogados, no es un libro de derecho, si bien hay temas de derecho, pero es un libro más de actualidad, una crónica Es un libro posactual. periodístico, te diría. Es un libro Sí, periodístico, totalmente periodístico. Es crónicas, es un libro que responde casi directamente digamos, te diría que lo estuve hojeando, pero no lo leí, lo voy a leer y yo te voy a hacer la devolución, o haremos seguramente otra nota. Al bordear el ensayo, que es un género también maravilloso, lo pone también en una instancia muy interesante porque vos analizás, o sea, no te quedás solo con la crónica, como recién contaste, di la vuelta a manzana, que eso es una recrónica, encontré. Mira, me imaginé al matrimonio abrazado, ya, digo, sí, sí. esa es una antropología, viste, instantánea, viste, de mucha profundidad. Bueno, esa sería la crónica, pero vos le agregás el valor de la mirada desde el derecho, no haces un laburo de derecho comparado, pero en definitiva estás laburando con una óptica que te pertenece. El marco teórico es de un abogado formado de años de académico, entonces está bueno, digamos, es un lindo material, digo, ¿no? Como para que se difunda bien y en eso estás, me decías. Sí, la verdad que me sorprendió la repercusión que tuvo el libro. Incluso amigos que lo han comprado y me lo han traído, che, por favor, haceme un autógrafo. Uno no está acostumbrado a eso, los abogados no nos suelen pedir los autógrafos de los tratados. Pero por ahí es lindo cuando te ves citado en un fallo de la corte. O sea, Claro, claro, digamos que claro. ese es el autógrafo al que estaba Sí, 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 acostumbrado. sí. Pero, Sé que tus escritos en el marco del derecho han sido muy citados, pero bueno, esto es otra cosa, por eso también es interesante esta experiencia. Acá lo que traté fue, sin perder la profundidad que te dan los años del derecho cuando abordás el estudio de un tema, tener en claro que no estaba escribiendo para abogados, sino para un público en general, y traté de hacerlo con un lenguaje mucho más llano. Para un abogado, un auto no tiene 4 ruedas, sino que es una resolución judicial. Entonces, nosotros tenemos un vocabulario raro. Entonces Obvio, sí, traté, sí. por eso te decía que salí de la zona de confort para hacer ese paso a tratar de escribir de una manera mucho más llana, pero más llana y más sintética, ¿no? Porque en una nota de 3, 4, 5 páginas tenés que definir una cuestión, darle un tratamiento y llegar a una conclusión. Y en el medio contar una historia, con lo cual un abogado está acostumbrado a hacerlo en 50 páginas. O sea, el Claro. mayor esfuerzo fue ese, el de achicar las ideas y dejarlo lo más puntual. Pero la verdad que me sorprendió y me está sorprendiendo día a día la repercusión que estoy teniendo en distintos lados. Jorge, ha sido una larga charla, muy interesante, por cierto, y muy lindo para compartir, ¿eh? Esta Argentina que necesita de libros de esta naturaleza para ser explicada en gran parte y también para dejar una nota histórica, pero con expectativa hacia el futuro. Así que te felicito por todo esto y vamos a leer el libro y seguramente compartiremos hacia adelante. Gracias de nuevo por la entrevista. No, gracias a vos, muy cómodo me he sentido en este rato, así que muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Bueno, y saludamos a toda la audiencia. Nos encontramos el próximo lunes para hacer Tenés que saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Buena semana, buena vida, cuidarse. Chao. Auspició este programa. Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Córdoba te ama a vos. Naturaleza rodeada de arte, gastronomía, aventura, paisajes combinados con lo mejor de nuestra provincia. www.cordobaturismo.gov.ar. Córdoba Turismo. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Comienzo de espacio publicitario en